buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a esta etapa de selección. Muchas gracias. A este proceso 2024-2025. Lo que primero vamos a requerir es su nombre completo, el cargo al que aspira y su lugar de procedencia, por favor. Gracias. Soy Eduardo José Torres Maldonado. Aspiro a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vengo del estado de Quintana Roo. Soy jurista quintanarroense, aunque también desarrollo trabajos aquí en la Ciudad de México. Ok. En razón al tema de responsabilidad objetiva, temas que haya resuelto la Corte sobre la responsabilidad objetiva que tiene el Estado frente a situaciones de medio ambiente. ¿Qué nos puede decir? Sí, el tema de responsabilidad objetiva en cuestiones de medio ambiente es un tema que en estos momentos tiene un gran impacto en el mundo. He tenido la oportunidad en el año pasado precisamente de prologar un libro que se titula El futuro del derecho ambiental. Mi opinión, lo digo de entrada, es que las legislaciones en el mundo se encuentran sobrepasadas y desactualizadas y que las actuaciones de los tribunales no alcanzan a tomar resoluciones que permitan fijar responsabilidades objetivas de los principales agentes contaminadores, particularmente cuando estamos hablando de empresas y de grandes consorcios. Y en ese sentido, México no es la excepción. Mi visión, mi humilde visión, porque soy un estudioso también de estos problemas, es que estamos 10 pasos atrás. Precisamente publiqué también un capítulo en el año 2022 que se titulaba Menos de 2 grados Celsius. Porque desde ese momento estamos señalando como un problema mundial y un problema nacional que deberíamos tomar acciones tanto legislativas como judiciales e nuevas iniciativas del Poder Ejecutivo para que nuestro país transformara la legislación por un lado, transformara la práctica de los tribunales judiciales, para que México entrara al concierto internacional con menos actividades contaminantes. ¿Cómo ha actuado la Suprema Corte de Justicia? Ha actuado conforme a los cánones legislativos y constitucionales que tiene. Los casos que se han resuelto realmente no hacen un impacto en el nivel de contaminación que se genera en México. Nosotros estamos más expuestos al cambio climático que nunca y nos enfrentamos a un problema de crecer contaminando o de adecuar el modelo de desarrollo económico. Heredamos 40 décadas de neoliberalismo totalmente contaminante. Nosotros hemos apostado a seguirnos desarrollando con un modelo industrial y eso se refleja en la legislación. Cualquier resolución que emita la Suprema Corte de Justicia basada en una legislación que está obsoleta en cuanto a los niveles de contaminación que se están teniendo, hay que pensar, por ejemplo, simplemente en la contaminación acuífera. Nosotros hicimos una investigación en los lagos del Sol y la Luna, del Nevado de Toluca, por ejemplo, con gente de la UNAM, el Politécnico y la Universidad Metropolitana, y medimos el nivel de contaminación de las aguas confinadas. Ahí lo que vimos era que no era posible detener la contaminación ambiental y no había alguna acción legal posible. Después, el Nevado de Toluca fue privatizado cuando Lázaro Cárdenas lo había destinado para un destino público. Para mí, el problema no son las sentencias en concreto, no son las resoluciones particulares de casos. Para mí, esto es un problema macro a nivel nacional y que tiene que concretarse también con una mejor orientación del problema ecológico en nuestro país. Eso es lo que yo quisiera plantear. He sido un crítico del derecho ambiental como está. No nos da un derecho a futuro, nos da un derecho del pasado, en donde todas las resoluciones ejecutorias que se puedan emitir no van a ser suficientes para primero encauzar un nivel de desarrollo
menos contaminante y segundo, poder solucionar problemas ambientales. Hay un tercer elemento también, que lo vemos en toda América Latina y en México, hay un problema de gran corrupción. Y esa gran corrupción que favorece a los grandes contaminadores hace también que los tribunales estén a la saga completamente de los grandes desafíos del derecho ambiental. Eso es lo que me parece que podría contestar. Muy bien, gracias. ¿Más? ¿Cuáles considera usted que son los roles más relevantes de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Muchas gracias por las preguntas. Ojalá que las respuestas puedan estar al nivel de tan buenas preguntas. Muchas gracias. Miren ustedes, me presento como un humilde estudioso y crítico de la Suprema Corte y del Poder Judicial en México. Publiqué en el año 2008 2 tomos titulados Juzgar a la Suprema Corte, casi 1000 páginas. Y dentro de esto también he estado trabajando haciendo Derecho Constitucional Comparado. Pero vamos al caso mexicano. Los ministros de la Suprema Corte en México tienen que transitar de un pasado neoliberal, tecnocrático, a un presente y futuro humanista, de contacto con la gente, de atención de la esencia de los conflictos y litigios, y no se deben ocupar solamente de los medios de control constitucional, sino también de los medios de control convencional, aunque ahora el paradigma suele mencionarlos juntos. A mí me parece que puede ser mixto, pueden verse juntos, pueden verse separados. Es decir, no hay que concentrarse solamente en resolver problemas tecnocráticos del juicio de amparo, de las controversias constitucionales, de las acciones de inconstitucionalidad, estar al pendiente de la actuación del Tribunal Electoral, pero sobre todo de las leyes en materia electoral, en lo que es su competencia exclusivamente, porque el Tribunal Electoral tiene su propia competencia, y hay que estar también muy al pendiente de lo que son las normas que, siendo de menor jerarquía que la Constitución, la están controvirtiendo también, y por eso ellos tienen que actuar también. A mí me parece que los ministros hoy en día tienen que ser un agente de cambio, un agente de cambio que además, y esto lo quisiera retomar más adelante en las propuestas, si ustedes lo permitieran, nosotros tenemos un pecado capital, vamos a llamarlo así, de origen, que es que tenemos un derecho occidental que ha arrasado con todo nuestro pasado mesoamericano. Esta visión occidentalista es la que prevalece en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la formación de quienes han sido ministros de la Suprema Corte obedece a formaciones fundamentalmente occidentales. Y yo celebro mucho que recientemente haya habido ya una reforma en la que se le da un mejor lugar constitucional y personalidad a las comunidades y pueblos indígenas y a las comunidades afromexicanas. Eso me parece excelente. Pero ahora viene el trabajo real. ¿Cómo vamos a incorporar los usos y costumbres? Si la visión de los ministros de la Corte son occidentalistas. Un servidor ha hecho mucho trabajo con comunidades indígenas, particularmente en el mundo maya, en el mundo de la náhuatl, Mesoamérica. He hecho trabajo directo con los matlatzincas, que son los guardianes del Nevado de Toluca. He hecho trabajo importante también con comunidades mayas, sobre todo de Quintana Roo. Y lo que puedo apreciar es que los ministros están muy lejos de entender la gran problemática de estas comunidades indígenas y afromexicanas. Lo que puedo decir es que no solo son los ministros, sino son prácticamente todos los jueces. Son muy pocos los jueces que realmente tienen un acercamiento, una sensibilidad, un humanismo adecuado para entender. La visión occidental nos limita. Es como tener estas anteojeras, ¿verdad?, que no nos permiten ver. Necesitamos también recuperar los usos y costumbres. Estos usos y costumbres indígenas y de raíces afromexicanas no solo permean nuestra cultura, deben permear también nuestro derecho. Y debemos darle presencia, personalidad, atención, reconocimiento a todo ese mosaico pluriétnico que en su tiempo se llamó la raza de bronce, pero hoy yo prefiero llamarlo un mosaico pluriétnico, porque hablar de razas hoy en día es un poco complejo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el papel que debe jugar el ministro de la Corte? No solo la parte técnica, que es muy importante, que hay que tomarla con todo compromiso, vocación, afán y entrega de servicio
¿verdad? Sino también hay que ser sensibles a ese derecho que está en usos y costumbres y que no se ha incorporado al derecho occidental. ¿Cómo lograrlo? Pues precisamente estudiando, comprometiéndose, teniendo contacto con las comunidades y escuchándolas. Recuerdo mucho pues a un presidente del INE, ¿verdad?, que se mofaba de un líder indígena. Qué gran indignación, además de un sujeto que tenía tanta responsabilidad política. Pero él lo que reflejaba es esta visión occidentalista. Lo saco a relucir porque también en las sentencias y en las resoluciones se refleja la ideología y se refleja la visión que se tiene del mundo. Y entonces yo lo que diría es que pasemos de una obra cerrada, una ópera cerrada, a una ópera aperta, es decir, a una obra abierta para crear jurisprudencia y para crear también costumbres judiciales, cultura judicial que nos permitan acercarnos a la gente, con esta visión del humanismo mexicano que además arranca no solamente desde el siglo XIX, sino arranca también desde los grandes Le queda un minuto, perdón, para el cierre. Ay, perdón, o sea, ya estamos por cerrar, correcto. Propuestas para la Suprema Corte. Bien, miren ustedes, hay muy poco tiempo para esto. He publicado recientemente un capítulo en un libro colectivo de 40 páginas en lo que planteo reforma o revolución judicial. Y aquí lo que digo es lo siguiente: si no hay reforma integral a la justicia, habrá revolución social. La reforma integral tiene que darse con todos los operadores jurídicos, todos los elementos que intervienen, incluyendo a los mismos abogados, incluyendo a los notarios, incluyendo a las policías, y ahí podemos seguir todo el mosaico que estuvimos trabajando en los diálogos nacionales por la justicia, en el que expuse conferencias en 2 de ellos. A mí me parece también que es muy importante, y lo he hecho en los diálogos, proponer una figura del ombudsman judicial, ¿sí?, entre otras cosas, y el humanismo mexicano. Muy bien, agradecemos su participación y estamos pendientes para cualquier comunicado posterior. Muchas gracias. Gracias. Gracias.